Segunda de Pedro, capítulo 1. Estamos en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Ya no vamos a hablar ni distraer, ¿sí? Vamos a prestar atención. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Si tienen sus Biblias, si no, de todas maneras en la pantalla van a estar saliendo las citas bíblicas. Vamos a orar para que el Señor obre en mí y obre en ustedes también y en las personas que van a escuchar por las redes sociales. Señor, te pedimos que tú, con tu autoridad y poder, Señor, obres en cada uno de nosotros. Obres en mí, Señor, para que estas palabras, Señor, sean tuyas, Señor, sean realmente esa palabra fiel, Señor, pura, para que tu Espíritu Santo dé convicción, Señor, a cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, que tú con tu autoridad y poder, Señor, seas realmente quien obre en los corazones y no el hombre, Señor, y que aprendamos, Señor, a buscarte, Señor, siempre en medio de esa palabra, Señor, que aprendamos a ser cada vez más como tú, a que seamos luz, Señor, para este mundo oscuro lleno de tinieblas. Pedimos que tú seas, Señor, exaltado y glorificado en esta predicación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, audios, por favor, volumen abajo. Me distraje ahorita en la oración. ¿Sí? Entonces estamos en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 11. El tema se llama Concluyendo con la seguridad de la salvación. Tema, concluyendo con la seguridad de la salvación. La semana pasada vimos que Pedro estaba enseñando sobre los problemas de la vista espiritual. Pedro decía que puedes tener esa vista corta que se puede convertir en una ceguera espiritual, la cual, ¿qué va a hacer? Dijimos que impide el crecimiento, ese crecimiento que debemos tener como cristianos, ese crecimiento espiritual. De hecho, tener la vista corta no es un estancamiento, no es que te quedes estancado, sino que vas en retroceso. Y es algo que va a ser grave para tu vida espiritual y vamos a ver la consecuencia que puede traer hoy. Pedro nos mostró obviamente causantes de esta enfermedad de la vista corta o la ceguera espiritual, pero también nos mostró la cura. Hoy el apóstol Pedro va a dar conclusión a este tema que estamos viendo durante esta segunda carta de Pedro. Todo lo que ya vimos en estas semanas del versículo 1 al versículo 11 va a dar conclusión a lo que es la seguridad de la salvación, la certeza de la salvación que trae esa paz, ese gozo, esa alegría por estar certeramente conscientes de que somos salvos. Porque si no estamos conscientes de que somos salvos, no tenemos paz, no tenemos gozo y vamos a vivir en depresión, vamos a vivir con inseguridades, vamos a vivir en ansiedades. Pero cuando tienes esa seguridad, esa certeza que realmente eres salvo, viene gozo, viene alegría, viene paz. Sabes que tú estás bien y aunque le esté pasando lo que le esté pasando al mundo, tú sabes que estás con Dios y que Dios está contigo y que si pasara algo grave en tu vida, tú estás con el Señor. Entonces Pedro está inspirado por el Espíritu Santo, queriéndonos que de alguna manera corroboremos que seamos. Por ejemplo, hoy vamos a leer en 2 Pedro 1:10, dice: por lo cual, hermanos, dice, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Versículo 11: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es nuestro texto de hoy. ¿Okay? En esto nos vamos a basar. Aquí estamos viendo que el apóstol Pedro está concluyendo con esos dos versículos con este enfoque: que tengamos la certeza de ser salvos y así poder estar en paz y con el gozo por delante. Esa es la finalidad, pero trae una promesa. Él quiere que tengamos paz, Él quiere que tengamos gozo, Él quiere que tengamos la certeza de ser salvados por medio de Cristo, sabiendo que es por la gracia de Dios, pero también quiere darnos una promesa. Esa promesa, si nos dice Pedro acá, que si nos afirmamos bien, dice que nos está amonestando, o sea, nos amonesta a tener la firmeza, o sea, la solidez de que seamos realmente hijos de Dios, de que tengamos esa vocación,
de que seamos verdaderamente llamados para poder tener esa seguridad de una elección que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Él quiere que si afirmamos esta promesa, podamos obtener la promesa que vamos a ver en el versículo 2, que vamos a empezar a darle, a desmenuzarlo poco a poco, ¿no? Aquí vemos que está diciendo Pedro, por lo tanto, dice, ¿no? Por lo cual, prácticamente está diciendo, así que, tanto más procurar, perdón, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección. Okay. Se está dirigiendo ¿a quién? A hermanos. Está diciendo hermanos, no hermanos de sangre. Se está refiriendo a los hermanos en Cristo. Y cuando se refiere a esto, se está refiriendo a todo cristiano. A todo cristiano, porque es importante señalar esto. Porque a veces pensamos que podemos decirnos hermanos nada más porque sí. Y cualquiera que no sea de Cristo es hermano y de alguna manera es salvo, ¿no? Entonces hay que señalar que no es así. Muchas personas creen que solo con decir ya soy cristiano o soy hermano, ya son pertenecientes al pueblo santo de Dios o ya son hijos de Dios. Entonces aquí la palabra hermanos en Cristo es por pertenecer a la familia de Dios, pero no es un club social al cual puedas venir y decir, bueno, yo me quiero hacer miembro de él. Yo quiero ser cristiano, yo me voy a hacer cristiano, como muchos dicen, no te hagas cristiano. No nos hacemos cristianos, o sea, no es tomar una decisión de pertenecer a un club social, no. El hecho de compartir el evangelio diligentemente a todo ser humano es porque todo ser humano necesita de Cristo. No necesita ser hermano, Cristo te hace hermano. ¿Pero por qué? Porque necesitas de Cristo. Todo ser humano, ya sea pobre, ya sea rico, ya sea el más malo o el más bueno moralmente hablando, necesita de Cristo. ¿Por qué? Porque necesita ser salvados de una condenación eterna. Tenemos un ADN totalmente infectado. Tenemos el pecado en nuestro ADN, en nuestra sangre. Somos concebidos en pecado. Tenemos un corazón perverso. O sea que estamos totalmente condenados a un lugar de terror. Si morimos, nuestra alma, porque estamos formados por cuerpo y alma espiritual, nuestra alma espiritual, que es intangible y material, va a vivir eternamente, pero en sufrimiento. Porque se le llama muerta, pero no muerta de que ya no sabe nada, sino que va a estar sufriendo, sintiendo, y tiene conciencia y tiene memoria. Hemos hablado de esto, en un lugar de terror, hecho para eso. Un lugar hecho para eso. Entonces, nosotros estamos condenados. Entonces todo ser humano necesita ser salvado, así como el ser humano necesita de muchas vacunas que nos ponen cuando nacemos, ¿verdad? Desde niños nos ponen vacunas para que no tengamos cosas que nos puedan matar o causar algo feo en nosotros, ¿no? Así necesitamos urgentemente arrepentirnos en fe para perdón de pecados. Porque dices, bueno, yo no peco, yo no me considero una mala persona, pero ya dijimos que lo tenemos en nuestra sangre, lo tenemos en nuestro ADN por herencia de Adán. Entonces, sí necesitamos ser perdonados para poder ser salvados. Y esta obra no la hacemos nosotros. No yo me vuelvo cristiano, no yo me hago parte de la familia de Dios, sino que es una obra sobrenatural. Es una obra sobrenatural. Mucha gente hace cristianos a las personas con una oración, levanta tu mano, ora y tú ya eres cristiano. Tú no puedes hacer cristiano a las personas. Tú solo puedes dar el evangelio, que es lo que el Señor nos ha encargado. Y el Espíritu Santo, que es Dios, la tercera persona de la Trinidad, da convicción, convence de esa palabra, y es cuando hay un arrepentimiento genuino y clamas a Dios misericordia para que Él te perdone. Y es cuando pasa esta obra regeneradora, pero no puede ser ganada. No puede ser hecha por el ser humano, no uno te hace cristiano. Espérame, el pastor me va a hacer cristiano, me va a hacer que yo repita la oración. No hay eso, no es bíblico. Por eso mucha gente no ve fruto en sus vidas. ¿Por qué? Porque no lo son. Creen que son cristianos, pero no lo son. Entonces, esto es una obra que no puede ser ganada, que no puede ser comprada, que no se puede obtener con obras, pero ni siquiera haciendo cosas buenas, moralmente buenas. No hay forma alguna en que podamos obtenerla. No lo hay. Solo el Señor Jesucristo lo hace posible, y es por su gracia. Y gracia es inmerecido. O sea, no creas que te conviertes a Cristo porque lo merecías, sino que es un regalo, es una oportunidad. Significa que no lo mereces, pero Él te da la oportunidad. Él te da la oportunidad
para que tú vengas en arrepentimiento y fe, pero no lo hace para que lo hagas a tu manera. No es a tu manera. Mucha gente, no, yo a mi manera, no es a tu manera ni a la manera de otra persona, sino a la manera de Dios. Dios dejó el evangelio y Dios habló del arrepentimiento y fe. Entonces no es me hago cristiano, sino que es por la gracia de Dios. Que si tú empiezas a escuchar el evangelio, es por la gracia de Dios también, y es por la gracia de Dios que Él puede darte la convicción para que tú seas salvo en arrepentimiento y fe. Entonces, cuando un pecador está dispuesto a escuchar el evangelio y por la convicción dijimos que el Espíritu Santo da, es que puede haber ese quebrantamiento, puede haber ese arrepentimiento y puede haber esa rendición al señorío de Jesucristo. El Señor Jesucristo no lo podemos engañar. Yo no puedo llorar y decir, Señor, estoy arrepentido, y al rato sigo haciendo lo mismo. A Él no lo podemos engañar. Él sabe si en verdad hubo un arrepentimiento de corazón. Él conoce lo más íntimo, y más nos avergonzamos porque Él conoce cosas perversas que tenemos en nuestro corazón. Y cuando pensamos en esto nos avergonzamos y deberíamos pedir perdón al Señor por todo esto. Él sabe si realmente tú estás rindiendo tu vida a su señorío. Y cuando esto es verdadero, ¿qué va a pasar? Él te va a perdonar. Él perdonará, Él limpiará, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y te hace, no solo te limpia, sino que te hace hijo de Dios, te hace parte del pueblo santo de Dios. Y cuando ya eres hermano o hermano en Cristo, entonces ahora sí ya puedes de alguna manera decir, bueno, yo soy cristiano, yo soy hermano. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo. Cristo lo puede hacer, solo Cristo lo puede hacer, y lo podemos ver en el Evangelio de Juan capítulo 11, capítulo 1, versículo 11 y 12 y 13, son 3 versículos. ¿Están en la pantalla? ¿Sí? Ok. Allá dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, esto no es algo que nosotros podamos hacer, es algo que Cristo hace si nosotros venimos arrepentidos a sus pies, si nosotros verdaderamente rendimos nuestra vida a su señorío. Rendición va a ser esa evidencia, rendición, así como cuando el policía viene y dice, ríndete, y el que es agresor se rinde, está a su disposición, se va a ver que está rendido. Pero si no está rendido, va a pelear contra el policía, va a buscar la manera de ir en contra de la ley, ¿no? Bueno, pues la rendición de Cristo, así es, va a ser notada en que realmente estás bajo su dirección. Estás en obediencia a su ética moral, o sea, la palabra, los mandamientos, pero no para ganar la salvación, sino porque amas a Dios y porque agradas a Dios. Entonces es importante saber que esto no viene de nosotros. Somos hermanos de Cristo porque Cristo lo hizo posible en la cruz del Calvario. Aquí el apóstol Pedro está usando una palabra procurar. Después de dirigirse a los hermanos, así que hermanos, procurar, y lo dice firme, hacer firme vocación y elección, ¿no? Aquí vemos que esa palabra procurar, está diciendo Pedro que trabajemos. No es la misma no la misma palabra procurar que dice inténtalo, no. Este procurar que usa acá Pedro es que trabajemos con disciplina. Trabajemos con disciplina, nos esforcemos a tener esa certeza si realmente somos. O sea, no solo es ya me convertí, ya no. Aquí dice, ¿sabes qué? Tienes que esforzarte a ver si eres. Esfuérzate a ver si perteneces a esa familia santa de Dios. Lucha por tener esa seguridad de que eres hijo de Dios. Porque normalmente, ¿qué hacemos? Lo decimos y ahí queda. Somos hijos de Dios. Somos cristianos. Pero que no quede en una expresión. Que no quede una expresión como cuando lo decimos así como hasta muy alegres o a veces muy, muy orgullosos. Pero nuestra vida, ¿qué está reflejando, no? O sea, estoy hablando, pero mi vida acabo de ver cosas de este hermano que no me dicen que sea, por decirlo así, ¿no? Entonces, es importante que no quede solo en una expresión, sino que realmente sea una verdad que se arraigue en nuestro corazón y que se manifieste en nuestras vidas. O sea, no solo lo tengo en la mente o según lo tengo guardado en el corazón como una información, sino que se va a manifestar, se va a hacer manifiesto. Y dice acá,
está usando una vocación. Y en esta cita significa que tenemos un llamado. La vocación es como bueno, yo tengo la vocación de que estudié para tal cosa, soy maestro, soy enfermero, cosas así, ¿no? Pero acá, esta palabra vocación acá es un llamamiento de Dios, es un llamado a su pueblo. Sin embargo, muchos se preguntan acá porque hay un orden. Vemos que primero puso vocación antes de la elección. Estamos viendo que primero la vocación y luego la elección, como que está invertido, pero no es que esté invertido, porque la elección significa que nosotros sabemos que somos elegidos desde antes de la fundación del mundo. O sea que el Señor, antes de que nos cree, ya sabía tu nombre, ya sabía quién eras, y ya sabía que tú vas a ser salvo. ¿Por qué? Porque Él conoce cómo vas a comportarte, cómo vas a llevar tu vida, si realmente vas a tener un corazón duro o un corazón realmente receptivo a la palabra de Dios. Entonces, aquí estamos viendo que Pedro está poniendo elección después de vocación. Y elección se supone que es algo que ya sabemos que es desde antes de la fundación del mundo. Entonces la respuesta a esto es ¿por qué está Pedro haciendo esta cosa, o sea, cambiando tal vez? La respuesta a esto es que la vocación es primero para nosotros. Para el cristiano la vocación es primero, porque lo primero que tú y yo como cristianos podemos saber es que tenemos una vocación, es que fuimos llamados por Dios. Porque no podemos saber si somos elegidos desde antes de la fundación del mundo hasta que sentimos y evidenciamos, hasta que se manifiesta realmente un fruto y que muestra, evidencia que somos llamados. ¿Entiendes? Entonces, en conclusión, primeramente debemos demostrar nuestra vocación. Demostrar nuestra vocación, no es decir nuestra vocación, soy cristiano, sino demostrar nuestra vocación, manifestar en nuestra vida realmente que somos de Cristo, para poder después tener la certeza de nuestra elección, o sea, con seguridad de que sí fuimos elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Entonces Pedro dice, porque haciendo estas cosas, ¿y a qué se refiere Pedro? El apóstol Pedro diciendo estas cosas, primero que nada se refiere a que tenemos un contexto. Todo esto está en el contexto, del versículo 1 al versículo 9, se refiere a estas cosas, y lo primero que vimos fue que Pedro en los primeros 4 versículos nos muestra el evangelio del Señor Jesucristo. Porque haciendo estas cosas, dice acá, refiriéndose a recordarnos constantemente el evangelio, día a día el evangelio del Señor Jesucristo. Él nos enseñó que en la cruz el Señor Jesucristo consumó la obra y su obra fue perfecta, y que solo es por gracia que nosotros podemos ser partícipes de esa obra, podemos ser redimidos por Él. Por eso podemos venir en arrepentimiento y fe a sus pies. Entonces hay que entender que el Señor Jesucristo es suficiente para la salvación. No necesito comprar, no necesito poner, sino que Él es suficiente para la salvación. Y debemos nosotros como cristianos recordarnos constantemente el Evangelio, día a día de Cristo. Si no recordamos el Evangelio día a día, el Evangelio de Cristo, si no lo recordamos día a día, ¿qué va a pasar? La semana pasada dijimos que se nos va a olvidar la purificación de nuestros pecados pasados. Entonces es importante recordarnos diario por qué somos salvos y recordar el Evangelio de Cristo constantemente en nuestra mente, en nuestro corazón. Y el segundo de las cosas que dice aquí Pedro, que haciendo estas cosas, porque haciendo estas cosas, el segundo punto es que Pedro, vimos que del versículo 5 al versículo 9 da una exhortación. Y es una exhortación fuerte, porque dice a no ser perezosos. ¿Se acuerdan que vimos la pereza? A no ser perezosos. En el versículo, creo que es 8 o 9, allá dice a no ser ociosos también. Entonces, esto es otro punto. Nos da una exhortación. Son esas cosas que tenemos que tener cuidado. No caer en pereza, no caer en ociosidad, porque caemos constantemente en pereza y en ociosidad en las cosas del Señor. Entonces, aquí nos dice, más bien, nos enseña Pedro, ¿no? Ser diligentes, y Él nos da 7 virtudes que son el fruto del Espíritu Santo. Nos da 7 virtudes, vimos una lista de 7 virtudes donde la fe tiene que ser avivada por el Espíritu Santo, el conocimiento de la palabra tiene que tomar control. También vimos que el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Estas 7 virtudes. Recuerden que Él está diciendo, porque haciendo estas cosas, o sea, avivando, realmente ejerciendo, realmente practicando,
recordando el Evangelio y reavivando estas virtudes, dice Pedro en el versículo 9, abunden en estas cosas, en estas hermosas virtudes. ¿Por qué lo dice Pedro? Porque podemos arrepentirnos en fe, sí es cierto, podemos llegar a ser salvos, pero si en nuestra vida no está manifestándote esa abundancia de estas virtudes, quiere decir que estamos en esa inseguridad. Estamos en esa inseguridad, estamos con la vista corta. ¿Por qué? Porque no tenemos paz, no tenemos gozo. A veces tenemos la idea de que como pequé, a lo mejor no soy. A lo mejor no soy pecador. A lo mejor pienso que soy y no lo soy. Pero a lo mejor no soy salvo. A lo mejor pienso que soy salvo y no lo soy. Entonces a veces tenemos esas ideas. ¿Por qué? Porque realmente no están abundando estas cosas en nosotros. No nos estamos empapando del Evangelio de Cristo. No estamos de alguna manera usando los medios de la gracia para que abundemos en estas hermosas virtudes que son 7 que vimos. Entonces, ¿eso qué hace? Que traiga duda, que traiga inseguridad, que no haya gozo, que no haya paz, que estemos con la vista corta, que estemos ciegos espiritualmente. Así que si estas cosas como cristianos no abundamos, tendremos problemas, tendremos una enfermedad, estaremos enfermos. Entonces, esto no debe de haber excusa, porque vamos a dar cuentas al Señor. Es que, Señor, yo no supe, no. Tú rendiste tu vida a Cristo. No puedes dar excusas. ¿Por qué? Porque se te enseña, y aparte la salvación produce en automático ese querer como el hacer de su buena voluntad, que es estar empapándonos de estas cosas y ejecutarlas, ejercerlas. Entonces hay que tener cuidado, porque no va a haber excusa. Vamos a dar cuentas ante el Señor Jesucristo. Así seas salvo, va a haber un juicio para cristianos, porque no es algo que tú no tengas. La semilla, prácticamente el Espíritu Santo, que es Dios, la tercera persona, lo siembra cuando tú eres regenerado. En ese momento ese fruto, esa semilla ya está allá. ¿Para qué? No para guardarlo, lo dijimos anteriormente, no para ocultarlo, es para practicarlo. Entonces, para poder practicarlo, porque es algo que está en nosotros, tenemos la obligación como cristianos de regarlo, como cuando riegas una matita, de regarlo, de cultivarlo, de hacer que dé fruto, ¿no? Vamos a hablar de su abono para que dé fruto. Entonces, esto quiere decir que esas virtudes están en nosotros, solo que hay que ejercitarlas, hay que practicarlas para poder abundar en ellas y que sean ya parte de nuestra voluntad. Porque a veces las guardamos y no las hacemos como nuestra voluntad. Esta es la voluntad de Dios, pero la tengo guardada. No. Es para hacerla mía, hacerla propia, para estar conforme a la voluntad de Dios. Así que es importante que abundemos en ellas, porque de esa manera se empieza a volver nuestro carácter. Nuestro carácter. Puedes tener el conocimiento, o sea, la información bíblica, pero tienes que hacerlo parte de ti. Tienes que de alguna manera vivirlo, ejecutarlo, practicarlo, porque si no va a haber fruto. Si no, a lo mejor no nos convertimos, porque tenemos la información. O sea, la palabra de Dios la conocemos, si no, ¿cómo nos convertimos? Tuvo que venir por medio de la palabra, hubo una conversión por medio de la palabra. Entonces ya tenemos la información, pero no podemos quedarnos solo con ella como constantemente hacemos los cristianos. Tenemos el conocimiento, pero no vivimos nada de ella. No podemos quedarnos con eso. Tenemos que realmente practicarla. Tenemos que manifestar todo esto que ya tenemos en nosotros. Entonces hay que saber que tener el conocimiento, o sea, la información, no nos da crecimiento. Hay que practicarla. Requiere práctica, requiere llevarlo a cabo. De otra manera, no habrá crecimiento espiritual. No habrá crecimiento, porque estas cosas que no practicamos, que no ejercemos, la semana pasada vimos que son los causantes de esa vista corta, son los problemas de esa vista corta. Y Él nos dio una cura, y entre esa cura nos muestra que tenemos que estar abundando en ellas, practicando en ellas.
Entonces es importante que no olvidemos esto, porque frecuentemente nos olvidamos de la práctica. Sí vamos por el conocimiento, sí escuchamos por el conocimiento, sí meditamos por el conocimiento, pero no lo llevamos a cabo, ¿no? Así que es importante llevarlo a cabo. Entonces todo esto, dicen, bueno, da trabajo, pero si tenemos la gracia de Dios, por la gracia de Dios es posible. Por la gracia de Dios podemos llevar una vida realmente en santificación o en santidad. No es algo que no se pueda. Si Dios lo está poniendo allá, no es algo que podemos, es porque podemos, porque Él nos derrama su gracia. Pero si no hacemos lo que dice la instrucción bíblica, obviamente no vamos a crecer. Obviamente nos vamos no solo a estancar, sino que vamos a estar retrocediendo, ¿ok? Entonces, debemos recordar siempre que todo esto es posible por la gracia de Dios, por la obra que el Señor consumó en la cruz del Calvario, y esto no podemos olvidarlo, debemos predicarlo siempre, constantemente, porque si no lo hacemos vamos a olvidarnos de la purificación de nuestros pecados. Entonces, por la gracia de Dios, que Él nos da medios. ¿Cuáles son los medios? La predicación, los estudios, o sea, todo lo que es relacionado con la palabra de Dios que nosotros debemos ejercer, son medios para que podamos tener esas virtudes en abundancia y para que podamos también cumplir con la ética moral de Dios, que son los mandamientos, y así de esa manera poder estar abundante en ellas, para no estar corto de vista, para no estar ciego y para ganar una promesa, no ganar, para recibir, mejor dicho, una promesa que Dios nos está haciendo en estas citas bíblicas. Entonces tenemos que ejercerlas diligentemente, y es allá donde entra nuestra responsabilidad como cristianos de ser responsables, ser esforzados dijimos que tenemos que meditar en la palabra, tenemos que meditar en la Biblia, leer la Biblia, escuchar prédicas, pero también enfocarnos en la oración. ¿Por qué? Porque muchas veces descuidamos la oración. Somos personas que hablamos de Dios, que conocemos de Dios, pero no hablamos con Dios. Hablamos muy poco con Dios. Entonces tiene que haber la oración, y no solo la oración personal, sino también la colectiva. Es muy importante, es importante congregarse. Esa palabra que damos constantemente no es porque nosotros queramos tener a la gente aquí, sino porque es lo que Dios quiere, que nos congreguemos. Nos salvó no para ser individualistas, sino para estar unidos como un solo cuerpo. Somos la iglesia, y en la iglesia es donde se crece, en la iglesia es donde tú ejerces tus dones, en la iglesia es donde tú recibes bendición para crecer. Así que es importante congregarnos constantemente, es importante caminar en santidad, caminar rectamente conforme a la palabra de Dios, porque a eso fuimos llamados, y eso es lo que produce la salvación. Ahora bien, si estas cosas las estamos haciendo, como estamos diciendo ahorita, ¿qué va a pasar? Vamos a estar siendo cada vez más semejantes al carácter del Señor Jesucristo. Si esas cosas las tomamos en serio y las practicamos, nos vamos a asemejar al carácter del Señor Jesucristo. Y esto demuestra que estamos siendo entonces conformados a la imagen de su Hijo, como dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el punto. Si nosotros hacemos estas cosas, vamos a reflejar el carácter de Cristo como nuestro carácter ahora. Porque es imposible que una persona que no es salva lo pueda hacer. Una persona que no es cristiano no puede cumplir con estos deberes morales de Dios. No puede. Por más que quiera, no va a poder cumplir con esas virtudes del Espíritu, con ese estarse recordando el Evangelio diario. No va a poder. No va a poder. No va a poder. No va a poder. Entonces es importante que nosotros practiquemos, que nosotros nos esforcemos, no por ganar, vuelvo a repetir, sino que esto es algo que agrada a Dios. Esto se hace porque se ama a Dios. Entonces esto se hace porque ya tenemos en nosotros
al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, gracias, nos lleva a hacer estas cosas, a poder hacer estas cosas. Entonces Pedro está diciendo que haciendo estas cosas, cuando dice están haciendo estas, porque haciendo estas cosas, Pedro se está refiriendo a todo esto que estamos viendo, que son asuntos del corazón de un regenerado. Por eso digo, no, una persona que no es conversa no va a poder. O sea que estas cosas solo las puede hacer un regenerado. O sea, estas cosas deben ser evidentes, deben manifestarse en el cristiano. Si en verdad somos cristianos, si en verdad somos elegidos, si en verdad somos nacidos de nuevo en espíritu, va a manifestarse, va a ser manifiesto. Porque no solo es hablar, sino va a ser manifiesta con nuestra vida, la manera en que vivimos. Por ejemplo, en nuestra manera de pensar. Cuando alguien te pregunta algo, tu manera de pensar es totalmente diferente a la de una persona del mundo. Te va a dar una idea o un consejo o un pensamiento bíblico, con perspectiva divina. Nuestra manera de reaccionar. Cuando hay algo que nos afecta, nuestra reacción, ¿cuál va a ser? Diferente a la de otra persona. Va a ser bíblica. Dice la palabra, airaos pero no pequéis. Puede ser que nos enojemos, pero no caigamos en malos pensamientos o en querer hacer un mal. Entonces, nuestra reacción va a ser muy diferente a la del mundo. Nuestro vestir, nadie nos va a obligar, nadie te va a decir, tú debes vestir así. No, esto es tu decisión. Pero cuando tú eres de Cristo, ese vestir tú solito, dices, wow, esto no glorifica a Dios, al contrario, hace que los hermanos o las hermanas estén pensando en otras cosas. Entonces tú solito vas cambiando tu manera de hablar, ya no salen insultos, ya no salen malas palabras, ya no salen malos consejos. Tu manera de confiar, ¿en qué confías? ¿En las cosas o en Dios? Tu confiar va a ser en Dios. Entonces va a haber todas esas cosas, todo el sistema de tu vida va a ser diferente. Vamos a dar testimonio de que realmente estamos siendo, pues, hijos de Dios, estamos manifestando, estamos reflejando el carácter de Cristo. Pedro está diciendo que si hacemos estas cosas, dice, no caeréis jamás. Entonces surge una pregunta, aquí hay que tener mucho cuidado, surge una pregunta de que si cumplimos con lo que acabamos de comentar, o sea que el Evangelio de Cristo nos los estemos recordando y que nos empecemos a esforzar en practicar todo eso que acabamos de ver, quiere decir que no vamos a caer en pecado. Es lo que Pedro está queriendo decir. Aquí hay que tener cuidado. Porque se puede entender de esa manera. Oye, si yo hago todo esto, si yo me empapo de la palabra, si yo obedezco, si yo el Evangelio me lo recuerdo, si yo practico realmente camino en santidad, ¿ya no caeré más en pecado? Esa frase de no caeréis más en pecado podría malinterpretarse. Podríamos pensar que Pedro está afirmando que si cumplimos con todo esto, podríamos no volver a caer en pecado. Pero no es lo que Pedro está diciendo. Sería una mentira que fuera lo que Pedro está diciendo. Esto es donde hay que tener cuidado porque muchas iglesias toman esto así. Eso es imposible. Porque vivimos en cuerpos corruptos. Vivimos en cuerpos corruptos y vivimos en un mundo lleno de tinieblas, oscuro, donde hay seducciones. Entonces, con nuestros cuerpos corruptos y con el mundo no nos ayuda nada y vamos a caer. Vamos a pecar por nuestros cuerpos corruptos y el lugar donde estamos. Entonces Pedro se está refiriendo al tropiezo. Pedro se está refiriendo a ser contaminado por los falsos predicadores, por los falsos maestros, por los ministros de Satanás. Eso es lo que puede pasar. Si nosotros no nos empapamos de esas cosas, si nosotros no nos esforzamos a ser diligentes en enfocarnos en que esas virtudes sean manifiestas en nuestras vidas, si no abundamos en ello, si no nos recordamos el Evangelio, ¿qué va a pasar? Vamos a ser contaminados por falsos predicadores, por falsas enseñanzas. No vamos a estar firmes y esto va a facilitar de que cualquier doctrina sea como una tormenta o una tempestad que nos lleve de paso. ¿Sí me entienden, verdad? Vamos a ser llevados por las doctrinas falsas, erróneas, satánicas. Entonces lo que Pedro está queriendo decir acá es que si nos enfocamos y nos esforzamos en estas cosas de las que acabamos de hablar, tendremos beneficios y no seremos tropiezo ni estaremos en tropiezo. Porque a veces nosotros no pensamos en los demás, los que nos están viendo, nuestros hijos, las personas que nos ven.
somos tropiezo. Entonces, si nosotros nos esforzamos, aquí lo que está diciendo Pedro, no vas a ser tropiezo y tú no vas a tropezar. No es para ganar premios, pero sí una recompensa va a venir. No es para comprar algo, pero sí va a venir una recompensa por ello. Entonces, Pedro está diciendo que estas cosas las hagamos para no caer y tropezar en el engaño de las personas que dan malas enseñanzas, de los que son ministros de Satanás, que aparentan ser, pues dice la palabra, que son lobos vestidos de oveja. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado para que no caigamos, para que nos esforcemos, para que mantengamos un crecimiento, un progreso continuo en nuestra vida cristiana. Y ese progreso pues obviamente va a traer un discernimiento, una mejor doctrina, una mejor teología. ¿Ok? Entonces es la manera segura de, dice Pedro, que caigamos, de evitar el tropiezo. Pero si esto no lo estamos recordando, el Evangelio, si no estamos meditando en él, si no estamos abundando en estas virtudes, si no estamos cumpliendo en nuestra vida en santidad, si no estamos esforzándonos en que ese fruto realmente se manifieste en nosotros, no podremos tener esa recompensa, no podremos tener paz, no podremos tener gozo y tristemente vamos a vivir en inseguridad. Vamos a vivir en ansiedades, en depresiones. Entonces muchas personas dan una mala enseñanza con estas citas, ya lo mencionamos ahorita, diciendo que como ya son elegidos desde antes de la fundación del mundo, como Dios ya me eligió, o sea, yo ya soy salvo ya, y Dios no quita la salvación, yo ya soy elegido desde hace tiempo, entonces no tengo que cumplir con esto, no tengo que esforzarme, no tengo que avivar o abundar en las virtudes, no tengo que hacerle caso a la ética moral de Dios, ya esos mandamientos ya no tengo que cumplirlos. No tengo que recordarme día a día el Evangelio. O sea, así piensan muchas personas. Yo soy libre en Cristo, yo soy predestinado. Pero esto se llama libertinaje. Libertinaje. Entonces esto es algo demoníaco, porque solo los hijos del diablo viven en libertinaje. Solo ellos. Solo ellos viven en libertinaje. Porque un verdadero cristiano es una persona que fue regenerado. Hay un cambio radicalmente, no manifiesto en tus obras inmediatamente, pero sí hay un cambio radical. ¿Por qué? Porque ya te regeneró el Señor. Ya te regeneró el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezas a querer caminar en ese camino de Dios, en santidad, en obediencia a Dios. Y esto va a manifestarse en que hay una lucha día a día por no caer en las seducciones que el mundo ofrece, en las seducciones del pecado, en no caer en el libertinaje. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a batallar para no caer en esas cosas. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando peques, porque vas a pecar, pues vas a ahogarte. Vas a ahogarte si no confiesas con tu pecado al Señor. Sientes que te ahogas, lo tienes y dices, wow, y no puedes más y vives en confesión siempre, constantemente. ¿Por qué? Porque caemos todos los días. Pero vivimos en confesión, Señor, perdóname, pequé contra ti. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se está viendo esa manifestación de que si hay un fruto, estás esforzándote a cumplir en la ética moral de Dios, estás esforzándote a que abunden estas virtudes, estás esforzándote en que te recuerdes que tú eres salvo por Cristo, por su gracia. Y lo haces ¿por qué? Porque amas al Señor, obedezco a la palabra de Dios, me esfuerzo a esto porque amo al Señor y no es porque voy a ganar algo, sino porque lo amo y quiero agradarle. ¿Por qué? Porque Él es mi Salvador y Él es mi Señor. Y solo así nos vamos a mantener lejos de tropezar, de caer en las falsas enseñanzas, de caer en manos de los lobos rapaces, de malas doctrinas. Entonces, es muy importante buscar también diligentemente el que pensemos en los demás, o sea, en buscar un buen testimonio. Que los demás nos vean, nuestros hijos sobre todo. Si nuestros hijos ven una mala actitud, que no hay ese fruto, que no abunda ese fruto, que visto, que pienso y que actúo mal, que insulto al que está diciéndome algo, o que me malvisto, o que provoco a alguien, o que digo mentiras, pues los hijos lo están absorbiendo. Y está haciendo tropiezo para los hijos. Entonces no estás realmente dando un buen testimonio.
Entonces tenemos que pensar en ellos y en los de afuera. Trabajamos, estamos en otros lugares y nosotros tenemos que dar un testimonio correcto a los de afuera. Entonces, tristemente, muchos padres se quejan de sus hijos de que, wow, estoy batallando con ellos porque no quieren nada con Dios. No. Pero bueno, es algo que ellos ya fomentaron. Es algo que ellos están fomentando. ¿Por qué? Porque no son, de alguna manera, no están abundando ellos en las virtudes, no se están recordando el Evangelio, no están manifestando todo este fruto. Entonces, obviamente, ellos siguen fomentando esto, no los dirigen bíblicamente, los entregan en bandeja de plata al mundo, porque tú ves a un hijo de un cristiano y vive como el mundo, en el internet, en el teléfono, en los videojuegos, en la forma de vestir, en todo, la manera de hablar, las modas, las bromas así feas, lo mismo. Los ves igualitos. ¿Por qué? Porque no están esforzándose los padres en caminar y en dirigir su vida y dirigir la de sus hijos conforme a la voluntad de Dios. No conforme al parecer de la persona o de ella misma o de otras personas, no, conforme a la voluntad de Dios. Entonces Pedro les recuerda en el siguiente versículo que hay esa pues promesa, que es algo muy bonito que vas a recibir, y él dice que hay esa entrada al reino eterno del Señor Salvador, pues debe ser amplia y generosa, ¿no? Aquí está la gran promesa que está dando el Señor. Entonces, si ya entendimos primero que nada, que si perseveramos en recordarnos siempre el Evangelio de Cristo, si nos esforzamos en ejercer esas virtudes y en andar en santidad y en obediencia a la ética moral de Dios, va a traer un fruto. Va a traer un fruto y ese fruto es que no vamos a caer. Ahora, el segundo fruto es este que está diciendo Pedro, que es una amplia y generosa entrada al cielo. ¿Y qué significa una amplia y generosa entrada al cielo? Lo que vamos a ver ahorita. Eso es la recompensa. Esa es la recompensa, pero no es una recompensa cualquiera. Es una recompensa de gloria. No es una entrada como que vayas no sé, ¿cómo le llaman a eso de los actores que están en la alfombra roja, ¿no? No es eso. No es una entrada por la alfombra roja. Esta recompensa es algo glorioso. Y lo contrario a esta recompensa, si nosotros no nos esforzamos, si nosotros no hacemos esas cosas que dice Pedro, va a ser una entrada por fuego. Y ahorita lo vamos a explicar porque dices, ¿será que esto es el infierno? No es el infierno, pero va a ser una entrada por fuego. De hecho, Pablo habla en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 15 de esto. A veces, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces Pablo está diciendo acá, que si nuestro andar no está manifestando todo lo que dijimos, si nuestro andar no es construido adecuadamente a la de un cristiano, esa persona que está construyendo su andar chueco sufrirá una gran pérdida. Se va a consumir. Quiere decir que el constructor cristiano que no se esfuerza, que no realmente camina en santidad, que no se recuerda el Evangelio, sí se va a salvar. Sí se va a salvar, sí irá al cielo, pero como un bombero. Hemos visto películas de bomberos, ¿verdad? Todos, me imagino. Y vemos a veces el fuego y los bomberos llegan y se meten y están apagando, pero de pronto se empieza a colapsar parte de la casa y de pronto se quedan encerrados. Sí, hemos visto esas partes, ¿verdad? Se quedan encerrados y están buscando por dónde salir, porque si se quedan allá, ¿qué va a pasar? Se van a morir, se van a consumir, van a dañarse, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que el bombero ve la manera de salir y atraviesa hasta las paredes entre fuego. Esa es una manera de ilustrarlo. Así vamos a entrar, para que lo entendamos mejor. Los niños, porque yo fui niño, pero ustedes también, ¿no? En la primaria, no decíamos, ¿cómo le fue a tu hijo? Ay, de panzazo. Con 6 pasó. ¿No es cierto? Es algo así. Vamos a entrar como que de panzazo. No va a haber una entrada gloriosa. No va a haber ese bien hecho, siervo y fiel. ¿Quieres eso para tu vida? Entonces,
hay que cultivar. Hay que cultivar el fruto, hay que ejercerlo, hay que recordarnos el Evangelio, hay que vivir el Evangelio. O sea, no vivir el Evangelio, no se puede vivir el Evangelio, pero sí practicar lo que el Señor nos dice que hagamos, caminar en santidad, vivir la palabra de Dios. Porque la entrada al cielo puede ser como alguien que escapa atravesando un muro de llamas. Entonces, como dicen, no quiero entrar de panzazo. No quiero, yo no quiero. Entonces, debemos preguntarnos, si nosotros hoy día, si morimos, entraremos al reino de los cielos salvados así como por fuego, como dice Pablo, o recibiendo esa hermosa recompensa. ¿Entraremos como desconocidos, porque así se va a ver como desconocidos? ¿O seremos recibidos por personas, docenas de personas, que hayamos sido testimonio para ellos, que hayamos sido canales de bendición para ellos y que nos van a estar esperando, porque el Señor Jesucristo nos va a poner a esas personas para que alegremente nos reciban y nosotros alegremente estemos entrando? ¿O lo contrario? ¿Cómo queremos entrar? Entonces, hay que ser fieles a recordarse el Evangelio, hay que obedecer al Señor Jesucristo, hay que caminar en santidad, no porque ganemos algo, sino porque queremos agradarle y no queremos entrar de esa manera. No queremos entrar de esa manera. Queremos estar desde aquí sin ansiedades, sin inseguridades. Queremos estar con paz. No quieres estar tranquilo en tu casa sabiendo que vas a morir y vas a llegar y alegremente te van a recibir, o no tienes la seguridad de que vas a entrar con tus 6, ¿no? Como panzazo, o como entre fuego. No, o sea, realmente debemos de enfocarnos, porque esto es en serio, esto no es algo que bueno, voy a tomar la opción 2, aunque yo entre de panzazo. No, realmente si eres un hombre regenerado o una mujer regenerada, no vas a pensar así, vas a pensar que tienes que esforzarte, vas a pensar que tienes que hacerlo. Entonces, seamos personas que demos un buen testimonio, para que los demás también aprendan de nosotros. Tristemente, hay mucha gente que estas cosas no las toma en serio. Yo les hablo de esto no porque yo lo crea de mí, sino porque lo creo de la palabra. O sea, es algo que Cristo nos enseña. Entonces, mucha gente toma esto como algo trivial. Trivial, así como que no es tan importante, ¿no? No es tan prioritario, ¿no? Entonces, Él nos ha dado medios para que podamos avivar ese fruto del Espíritu Santo, los medios, la lectura, las prédicas. Pero si nosotros no meditamos en ellas, meditar no es solo escucharlo acá. Gracias a Dios tenemos la manera de volver a escucharlo en las redes sociales. Meditar en ella, tienes mucho material, tienes 3 prédicas en esta iglesia a la semana, con eso puedes meditar. Yo medito 24 horas en 2 días en ese tema. Ustedes pueden hacer lo mismo. Entonces tienes material, tienes tu Biblia para meditar en ella y tienes reflexiones y enseñanzas bíblicas que se suben en la página. O sea, tienes material para meditar. Entonces son medios de la gracia. Entonces tenemos que usar estos medios para que el fruto realmente lo ejerzamos y podamos estar cumpliendo con la ética moral de Dios, que son los mandamientos de Dios, para que podamos nosotros de alguna manera estar cumpliendo estas cosas, como dice Pedro. Si hacen estas cosas, para empezar, no vas a caer, y segundo, vas a tener una hermosa recompensa gloriosa. Así que debemos de tomar en serio que necesitamos de todo esto. Necesitamos entender, por ejemplo, lo de la iglesia que dijimos hace rato. Realmente debe haber en nosotros la necesidad inagotable de escuchar y de congregarnos. O sea, wow, yo necesito congregarme. Somos unidad. No somos solo personalmente individualistas, sino que nos salvó para ser unidad, para que vengamos a escucharlo, a adorarlo, a alabarlo con nuestra misma atención, para que estemos con esa idea ahora de que Él nos está dando la enseñanza a través de la predicación. Como dije hace rato, no se trata de mí. Yo soy el mesero de Cristo. Él cocina este banquete. ¡Wow! Esto es banquete.
Y lo cocina no solo para que lo metas en tu cerebro y lo des allá, no, para que lo vivas, para que haga, ¿cómo se dice? Digestión, ándale, para que digiera, para que lo practiques, Entonces nosotros tenemos que recordar que si Él realmente se hace presente, Él ahorita está tocando sus corazones. El Espíritu Santo está dando convicción de que esto es la verdad. Y Él está dando ese mensaje que es el agua viva para el sediento. El cristiano es un sediento de la palabra. El cristiano es un hambriento de la palabra. Él da ese pan de vida. Entonces, si esto ya lo sabemos, debemos de tomarlo en serio. Debemos de realmente enseñarlo a nuestros hijos. Enseñarlo a nuestros compañeros o personas que realmente pregunten o estén interesados en ello. Entonces, ¿por qué vas a la iglesia? Te pregunta mucho. Tienes que decir, porque fuimos salvados para ser una unidad, porque allá vamos a adorar. Es un acto de adoración. Entonces, recuerda que somos nosotros la ilustración. Haz de cuenta que es un salón de clases. Somos la ilustración, cada uno de nosotros. Dios está dando su sabiduría, enseñando su sabiduría a través de la ilustración que somos nosotros, para que los ángeles aprendan de esa sabiduría de Dios, que es la multiforme sabiduría de Dios. Para que ellos dan gloria a Dios, pero con esto dan una gloria más sublime. ¿Por qué? Porque no es creíble que Cristo haya abandonado su trono, su gloria, para venir a humillarse a ser un ser humano, para encarnar, para ser humillado hasta lo sumo y para ser clavado en una cruz y para recibir la ira de Dios, para salvarnos a personas tan malas e imperfectas como somos los seres humanos. Entonces los ángeles se maravillan de esto y sublimemente dan gloria a Dios. ¿Entienden? No solo es nuestro plan de redención, hay esto de más para todo el universo. Así que hay cristianos que, aunque tengan esta enseñanza, tristemente no lo creen. No lo creen, no son fieles a la iglesia, no son fieles a la predicación porque no lo creen. Tristemente están cayendo en su necedad. Y mucha gente cree que nosotros decimos esto por las personas que no vienen. No lo estamos diciendo por las personas que no vienen, pero eso es lo que tenemos que decir, porque si no lo haces, en eso estás cayendo. Y si te confronta, pues lo siento, te tiene que confrontar. A mí me confrontan muchas cosas. Pero está en mi madurez de cómo lo voy a tomar. ¿Cómo lo voy a tomar? Entonces hay que adorar al Señor, no tomar la enseñanza sin respeto, sino con respeto, porque lo que ocurre en esta congregación y en toda congregación es cosa seria, es cosa importante. Por eso hemos dicho que cuidado con la distracción. Entonces el predicador, ¿qué tiene que hacer? Dar fielmente la palabra cada domingo y cada día que se dé culto entre semana. Los estudios bien, correctamente, sin fallar, y obviamente exhortando a que estudien, mediten en su Biblia, pero si el congregante no lo quiere hacer, no podemos hacer nada, solo que orar. No podemos obligar a la gente, le vamos a decir lo que está mal, pero no lo podemos obligar, no se le puede forzar. Pero si el congregante no se esfuerza, dice Pedro acá que no entrará al cielo con una amplia y generosa recibimiento por Cristo. ¿Entienden? Entonces, ¿qué va a hacer? Que van a entrar, si son salvos, porque no sabemos, si son salvos, van a entrar como entre fuego, como entre llamas. Entonces, todos vamos a morir algún día, todos, no hay uno que no, todos vamos a morir, no sabemos quién de nosotros se va a ir primero, pero es mejor no averiguarlo, sino que estemos listos, estemos preparados, nos esforcemos para que si nos llega la hora, nos vayamos como Pablo, que nos da un testimonio en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8, donde dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Él está hablando de este recibimiento glorioso.
Pero vemos la vida de Pablo, tiene credenciales Pablo, se esforzó hasta lo sumo, dio hasta su último suspiro, su último aliento y terminó su carrera, ¿cómo? En paz. Él está hablando con palabras de paz, él está hablando con palabras de gozo, él está hablando con la seguridad de su salvación. Él está alegre porque sabe que se le otorgaría una amplia y generosa entrada al reino de su Señor y Salvador Jesucristo. Y estamos viendo lo mismo con Pedro. Pedro está en las mismas en esta situación. El apóstol Pedro está igual aprovechando ese tiempo que le queda, está cumpliendo con una gran comisión que se le ha encargado y está en paz y con gozo, con toda la seguridad y toda la felicidad que también a él se le otorgará una amplia y generosa entrada al reino de los cielos. Por eso lo está enseñando. Por eso lo está enseñando. Y en el versículo 14 y 15 de 2 de Pedro, dice ya, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Él sabía que iba a morir como Pablo, él sabía que ya pronto iba a morir. Sin embargo, dice, yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. O sea, él estaba diligentemente escribiendo y trabajando en la obra, pero él estaba en paz, él estaba con gozo, él estaba alegre y con la seguridad de que también a él se le iba a otorgar esta entrada gloriosa. Queremos eso para nosotros. Ellos querían esto para nosotros. Cristo quiere eso para nosotros. Entonces, esto es un llamado para todos los cristianos. Los que son verdaderos, porque hay quien dice soy cristiano, pero no manifiesta que es cristiano. Entonces, esto es para los cristianos, un llamado a poner nuestras vidas en orden. Desde hoy podemos hacerlo. Podemos empezar a poner nuestras vidas en orden. Podemos empezar por nuestras prioridades. Y nuestras prioridades deben ser bíblicas. Es triste, de verdad es triste, como veo que muchos cristianos a sus hijos hasta los obligan, cuidadito y me vayas a fallar con la escuela. Me está costando la escuela, por favor. No me importa si tienes que desvelarte, estudia. Pero esto lo hacen con las cosas del Señor. No, deja esto y es más importante esto. Esto no está bien. Prioridades bíblicas, no mundanas. Y no está mal la escuela, nos sirve, pero no está por encima de la palabra de Dios, no está por encima de nuestro Señor Jesucristo. Y eso debe quedar bien claro en la vida de los cristianos. Recuerden bien, porque esto que voy a decir es algo que ya lo saben todos, pero no es practicado en la vida de muchos. En la vida de algunos sí, pero en muchos no, porque es evidente que no lo practican. El Señor Jesucristo en Mateo 6:33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Está diciendo que busquen lo secular? ¿Está diciendo que busquen las riquezas? Está diciendo más, buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias. Las demás cosas triviales, Él dice, vendrán por añadidura. No está diciendo que no trabajes. Él está diciendo que trabajes, Él está diciendo que no estudies, Él está diciendo que estudies, pero que por encima de todo eso está el reino de Dios y su justicia. ¿Eso le enseñan a sus hijos? Muy triste, es muy contada la persona que le enseña eso a sus hijos. Es triste. Aquí está la enseñanza y aquí está lo que nos está diciendo el Señor que hagamos. Nos demanda esto. Nos demanda, Él dice, no tenemos comprada la vida, no podemos añadir un codo a nuestra estatura, no podemos darnos vida, no sabemos cuándo vamos a morir. No te afanes, un día tienes su propio afán, pero primeramente el reino de Dios. Entonces, si nosotros estamos enterados, estamos convencidos de que vamos a morir, no vamos a buscar el reino de Dios y su justicia. Tenemos que enfocarnos en eso. ¿Para qué? Para que podamos entrar amplia y generosamente, para que podamos entrar en paz y con alegría, para que haya un recibimiento glorioso de parte de las personas que tú fuiste canal de bendición para ellos. Entonces, debemos sujetarnos. Sujeción. Muchos cuando hablan sujeción, ese pastor habla de sujeción, habla de sumisión. O sea, como si yo fuera un dictador. No a mí. Nosotros tenemos que sujetarnos. Éramos esclavos del pecado, esclavos de Satanás. No hay uno que no. Éramos de Él. Y Él vino a libertarnos. Nos sacó de ser esclavos
Éramos enemigos de Él y nos hizo sus siervos, sus esclavos de Él, porque costó. Entonces no nos liberó para ser libertinos y hacer lo que queramos, sino que Él nos está demandando buscar el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene por añadidura. Estudia, esfuérzate, sí, pero más en las cosas del Señor. Más en las cosas del Señor. Que eso sea tu éxito. No, mi éxito es mi hijo o mi hija va a ser maestra o veterinaria o doctor o doctora. Espérame, sí está bien. Pero por encima de eso, ¿no sería bonito decir mi hija o mi hijo es cristiano verdadero y va a entrar amplia y generosamente al cielo? No queremos pasar nuestro resto de nuestras vidas en vela, con inseguridades. No lo queremos. Nadie quiere eso. No queremos estar preguntándonos si en realidad nuestros hijos son salvos o no, o si nosotros mismos somos salvos o no. O no queremos que, aunque sea cierto que han nacido en espíritu, porque hay un fruto pequeño que se revela, pero que no tengan gozo y paz en esta tierra. Y que sepas que van a entrar infelizmente al cielo, sufriendo, van a morir sufriendo. Van a llegar al cielo, pero van a morir sufriendo porque no tienen la seguridad, no tienen la felicidad, no tienen el gozo, no tienen la certeza. Entonces, enfoquémonos ahora en buscar, ponernos a cuentas, en iniciar a poner nuestras prioridades bíblicas. Hay un orden, Dios es Dios de orden. Mucha gente no cree en el orden y en la disciplina. Dios es un Dios de orden, un Dios de disciplinas. Casi toda la Biblia es disciplina. Casi toda la Biblia es disciplina. Así que vivamos nuestras vidas como Dios manda y no lamentándonos pensando, debimos y pudimos hacer esto, pero no lo hicimos. Entonces, final, Jesucristo dice acá, Pedro le llama para que entremos generosamente al reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí está usando Señor, Salvador, reino del Señor. Quiere decir que Cristo es el Señor, Cristo es el Salvador y Cristo es el dueño del reino, es el Rey. 3 puntos importantes: Señor, Salvador y reino. O sea, dueño, rey del reino. ¿Ok? Entonces la palabra Señor, en los tiempos de Pedro, de hecho 280 años antes de Cristo se instituyó esto, ¿no? En esos tiempos los judíos se dirigían a Dios con la palabra kurios, con K. Kurios, no curioso, kurios. Es en griego. Ellos llamaban a Dios Adonai en hebreo. Desde un poquito antes de Cristo entra este hombre en hebreo llamado Kurios, dirigiéndose a Dios, porque los judíos no pueden decir Dios. No sé si te has topado con un judío que te diga, no es Dios, es Elohim, o no es Dios, es Adonai. A mí me ha pasado, en el Facebook mucha gente me dice eso, pero hay que estudiar, ¿no? Hay que estudiar para no ser llevados por las doctrinas, porque tristemente muchos hermanos ahorita de acá de Mérida, Yucatán, ya hablan hebreo. Digo, debemos estudiar, pero no nosotros tenemos nuestro propio idioma, ¿ok? Y el Señor no nos mandó a que cambiemos de idioma. Nos dio la bendición y la gracia de tener nuestro idioma, ¿ok? Entonces, la palabra kurios es Señor, es Dios. De los judíos utilizaban esa palabra para Dios. Pedro acá está agarrando esa palabra y está diciendo que Cristo es el Señor. Está diciendo que Cristo es el Señor. Quiere decir que está diciendo que Cristo es Dios. Que Cristo es Dios. Toma esa palabra y la aplica a Cristo como Dios. ¿Por qué? Porque Pedro tiene la certeza de que Jesucristo es Señor, es Dios. Jesucristo es 100% hombre. Jesucristo es 100% Dios. Jesucristo es 100% el Salvador. Jesucristo es 100% el Rey del reino. ¿Ok? Entonces, Isaías capítulo 43, versículo 11 y 12, nos dicen allá. Allí puedes leerlo, pero yo no lo voy a leer completo. Pero dice allá que fuera de Él no hay quien salve. Fuera de mí no hay quien salve. Y en el versículo 12 dice, yo anuncié y salvé. Y luego dice al final, yo soy Dios. O sea,
Dios, el Señor, el Salvador. Entonces, si Pedro llama a Jesucristo Señor y Salvador, es porque Él es Dios. Su nombre significa Salvador, el Salvador. Y si Dios dice acá, yo anuncié y salvé, y yo soy Dios, Él es Dios. Cristo es Dios, y este Dios tuvo que hacerse hombre porque su humanidad ocuparía el lugar del pecador, sería el sustituto. ¿Ok? Entonces, si Él no se hubiera hecho hombre, no podría ser ese sustituto. Tenía que encarnar. Si no, no podía tomar el lugar del pecador, que es un ser humano. Entonces, si no fuera Dios, tampoco podría terminar la obra de salvación, porque su sangre de Cristo, su sangre derramada, es la que tiene el poder para perdonar eternamente. No es un perdón de días o de meses, es un perdón eterno. Eterno. Entonces, la única forma que nosotros podemos experimentar una entrada al cielo es por medio del Señor Jesucristo. Lo dice Juan 14:6, ahí está en la pantalla. Dice Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Pedro, aquí en este versículo 11 lo está demostrando, porque él dice que solo por él podemos entrar amplia y generosamente a su reino, al reino de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, es importante saber que primero que nada hay que ser cristiano, o sea, un regenerado, para que pueda luego haber una amplia y generosa entrada. Y para que pueda haber una amplia y generosa entrada, hay que amar a Cristo. Hay que amar a Cristo. Y el amor a Cristo, no solo amo a Cristo, pego figuritas en donde sea que yo vaya, o en mi face está tapizado de cosas de Dios. No solo es eso. Amar a Cristo es en acción, así como Él nos amó. ¿Cómo nos amó? Dijo, les amo y muéranse. No, vino, encarnó y se sacrificó por nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a amar a Cristo? Él dice, el que me ama, en Juan 14:23, mi palabra guardará. Y si guarda mi palabra, vendrá el Padre y yo estaremos con Él. Pero el enfoque, el que me ama, mi palabra guardará. Mi palabra guardará. Entonces hay que estar con esa comunión estrecha con el Señor, y esto es a través de la meditación de la palabra en la Biblia, en las predicaciones, orando en privado, orando colectivamente, congregarnos, caminando en santidad, en total consagración y sumisión, etcétera, etcétera. Y tenemos medios que son la meditación. O sea, todo esto lo vamos a hacer, pero son los medios. Tenemos la Biblia, tenemos el lugar, tenemos el pastor que predica, tenemos todos los medios suficientes para poder estar haciendo todo esto. Meditando en la palabra, orando colectivamente, o sea, todo esto. Entonces, hay que entender que Jesucristo no es un héroe ficticio, no. Jesucristo es el Señor. Es el Creador y el Señor y el Salvador, y Él es quien pone estas reglas. No las pone el ser humano. No crean que el pastor se acomoda a las cosas. El Señor, Él pone las reglas. Y si en verdad quieres entrar a su reino y no eres de Cristo, tienes que arrepentirte. Él dice, arrepiéntete. No el hombre te va a convertir, como dijimos a un principio. Es Él quien te dice, tienes que venir en arrepentimiento y fe. Tienes que rendir tu vida al señorío de Jesucristo. Solo así dice que Él te va a perdonar. Solo así dice que Él te va a justificar, te va a limpiar y te va a hacer de su familia. Lo vimos en el inicio. Entonces, si tu arrepentimiento y fe son genuinos y son porque vino por convicción del Espíritu Santo, no olvidemos que después de ser salvos por la gracia, hay una manera de entrar al cielo. Una mala y una buena. Y la que Pedro nos está diciendo que debemos tomar es una amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que recordarnos el Evangelio constantemente, tenemos que esforzarnos no para ganarlo, sino para agradar a Dios, amar a Dios con todo nuestro corazón en acción. Obviamente tenemos que usar los medios de la gracia para esto, y que el fruto del Espíritu, las 7 virtudes, realmente sean manifiestas en nuestra vida, que la ética moral se esté cumpliendo, que estemos viviendo verdaderamente como hijos de Dios en santidad, y así estaremos disfrutando de no solo de la seguridad de la salvación, sino de la seguridad de la entrada gloriosa al reino de los cielos. ¿No es algo hermoso? O sea, el Señor no nos deja así al garete, hasta nos dice qué debemos hacer, qué debemos quitar para que entremos
tranquilos, gozosos y con una entrada gloriosa que ni la merecemos. Es una gran bendición. Así que espero que el Señor hable a tu corazón. Y no solo a ustedes, al mío. Me ha estado hablando toda la semana, pero que siga hablando porque somos necios. A mí no me ofende, somos necios. Venimos de ser los viles y lo menospreciado. Y gracias al Señor, ya ahora somos hijos de Dios. Que Dios bendiga sus vidas grandemente.